mucho, sería necio de mi parte callarme la boca. No. Mientras más Él me da de Él, más los tengo que adorar. Mientras más sé de Él, más adoración debe haber en mi boca. Y en la tuya también. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor hoy día, mi hermano, prepárese. Vamos al libro de Éxodo. Tenlo allí, Maquita. Éxodo 3:1. Y colócame el título si puedes. ¿Lo alcanzan a leer? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a leer o no? ¿Sí? A ver, ¿quién se la juega? ¿Quién lo puede leer? Lo que ocurre en el monte de Dios. ¿Cuántos quieren ir al monte de Dios? Hoy día vamos a ver todo lo que ocurre en el monte de Dios. Y hay muchas cosas, y hay tantas cosas que decir acerca del monte de Dios que no podremos terminar hoy día. Terminaremos con el mensaje de hoy, pero la revelación todavía es más grande, más larga que lo que vamos a decir ahora. Y tenemos mucho que decir y poco tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo se llama el mensaje? En el monte de Dios. Vamos a ver lo que ocurre allá. Éxodo 3, 1 al 3. ¿Están atentos ya? ¿Sí? ¿Están listos aquí? Amén, gloria a Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Dónde? Monte de Dios. ¿A dónde llegó Moisés? Al monte de Dios. ¿Cómo se llama el monte? El monte Horeb. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ya, vamos a introducir con eso. ¿Dónde fue Moisés? ¿Y qué pasó en el monte de Dios? ¿Alguien puede intuir lo que pasó ahí en el monte de Dios? Dios se le apareció a Moisés. ¿Cuántos quieren que Dios se le aparezca? Es fácil el mensaje, anda al monte. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Anda al monte. Porque allá está Dios. Dile al que está a tu lado, Dios está en el monte. Hani, Dios está en el monte. ¿Qué me lo puede decir a mí? Amén, Dios está en el monte. ¿Y qué pasó en el monte? Dios le entregó una visión a Moisés. Póneme el versículo 2. El 1, por favor. Me equivoqué. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2, me equivoqué otra vez. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Dios se aparece en el monte y en el monte está la visión. Hay que ir al monte. La clave está en ir al monte. Dios se le manifestó a Moisés en el monte porque Dios habita en el monte. ¿Cómo dice un salmo conocido? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué dice el salmista eso? Porque los salmistas sabían que Jehová se manifestaba en los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay que alzar los ojos al monte y hay que ir al monte. Si no vas al monte, no ves a Dios. Éxodo 19, 17. Vamos a avanzar rapidito para llegar donde quiero llegar.
Éxodo 19, 17. Ya. Aquí otra vez el mismo Moisés, pero ya el Moisés experimentado ya con Dios, habiendo libertado a Israel de Egipto. Este es el contexto. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Ese monte es el mismo monte Oreb. El monte Oreb es el monte de Dios. Hay que ir al monte Oreb y sentarnos en la peña de Oreb. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba. Mi hermano, el monte Sinaí y el monte Oreb es el mismo monte. Es el mismo monte. Tienen nombre distinto, pero es el mismo monte. No hay diferencia, porque luego vamos a ver que Elías también va al monte. El mismo Sinaí es el mismo monte Oreb. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Mi hermano, Dios desciende en el monte. ¿Cuántos quieren que Dios descienda? Hay que ir al monte. Está fácil hoy día. La clave es ir al monte de Dios. ¿Y qué pasaba en el monte aquí? Apareció Jehová en el fuego y el monte empezaba a humear como un volcán, porque Jehová se había manifestado en el monte. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Dios hablaba así. Algo pasaba en el monte. Moisés hablaba con Dios en el monte. Diga conmigo, Moisés hablaba con Dios en el monte. Y Dios hablaba con Moisés en el monte. ¿Dónde hay que hablar con Dios? En el monte. Esto es lo que ocurre en el monte. Ya van, ¿cuántas cosas van ya? Se aparece Jehová, hay visión, hay fuego, hay manifestación. Comenzamos a comunicarnos con Dios en el monte. ¿Estás en el monte o no estás en el monte? Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre. ¿Dónde descendió Jehová? En la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué más hay aquí? Hay llamamiento en el monte. Mi hermano, si empezamos a enumerar, hay como 100 cosas que suceden en el monte de Dios para hacerte reflexionar. Has subido al monte de Dios. Estás subiendo a su monte. Dios te está llamando al monte, mi hermano. Así como Dios llamó a Moisés, así el Señor te está llamando. Marcela, el Señor te está llamando a que subas al monte. ¿Sabes cuál es nuestro problema a veces? Que a veces subimos al monte de Dios y estamos con Dios ahí. Aleluya. Pero pasan 2 días y nos bajamos del monte. Estamos como en el columpio. Nos columpiamos con Dios, estamos arriba y después bajamos. Y después subimos otra vez y después bajamos. Cuando yo era chico, ¿cuántos conocen a mi hermano Aníbal? ¿Algunos lo conocen? Cuando yo era chico iba con él a los juegos de la plaza. Y él siempre fue más cruel conmigo que yo con él. Porque era mayor que yo y siempre yo nunca he sido una persona de gran fuerza. Y cuando íbamos al balancín, ¿ustedes conocen el balancín? Él se ponía a un lado y yo al otro. Y él, desgraciado, se ponía y en vez de subir y bajar, me dejaba arriba todo el rato. Y él se quedaba ahí, yo sufría, desgraciado. ¿Por qué? Y a veces así estamos con Dios.
Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Mi hermano, quédate arriba con Dios en el monte. Quédate en las alturas. ¿Dónde habitan las águilas? En el monte, arriba en las montañas. Parece que estamos jugando con Dios al balancín. Un día Dios hasta aquí y después está aquí. No. Dios se apareció arriba a Moisés y de allí llamó a Moisés. ¿Se le apareció en el monte o no? Primero se le apareció en el monte, pero ahora lo llamó para otro asunto en el monte. En este contexto es cuando Moisés iba a recibir la ley, los mandamientos. Ahí recibimos la instrucción del propósito. En el monte recibimos las instrucciones de nuestro propósito. Si tú no sabes qué hacer en tu vida cristiana, yo te aconsejo en este día que subas al monte, porque allí Dios te dará las instrucciones de lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces vivimos la vida y no sabemos lo que tenemos que hacer? Sabemos que hay que ir al supermercado, sabemos que hay que ir a trabajar, que hay que pagar la cuenta. Eso lo sabemos, pero no sabemos qué tenemos que hacer espiritualmente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa oscuridad? Señor, ¿pero qué tengo que hacer? Y yo hasta hace poco también le pregunté, Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Dame una respuesta. Dame una respuesta. Hasta que el otro día me estaba bañando y ahí llegaron las instrucciones. Porque el que quiere escuchar las instrucciones, Dios le da las instrucciones. Hoy día yo te quiero dar la clave para que tú empieces a caminar en el propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Ahora es el momento. Vas a subir al monte de ahora en adelante. Yo desato esta palabra sobre tu vida para que entiendas que Dios te quiere llevar al monte, Marcela. Dios te quiere llevar al monte. Herman, Dios te quiere llevar al monte. Porque en el monte pasan muchas cosas. ¿Cuántos quieren subir al monte de Jehová? Yo quiero ir al monte de Dios, porque si sé que subo al monte de Dios me voy a encontrar con Él. Arriba en el monte está Dios esperándote. Dios te está esperando en el monte, Alonso. Prepárate porque vas a subir al monte. Vamos a subir al monte de Jehová. Aleluya. Veamos otra cosa. Primera de Reyes 19. ¿Cuántas cosas vayan pasando en el monte? 4 o 5 cosas importantes. Mi hermano, guarda esta palabra en tu corazón, porque aquí está la clave para que te encuentres con lo que tienes que hacer, para que no tengas dudas. Cuando tú pierdas el sentido de la orientación, cuando no sepas para dónde hay que ir ni qué es lo que tenemos que hacer, la clave es ir al monte. Cuando estamos extraviados, la única clave es subir al monte. Cuando nos han confundido, cuando hemos tomado malas decisiones y malas direcciones, cuando hemos hecho cosas equivocadas, la clave es ir al monte de Jehová. Porque ¿qué había en el monte? Había fuego, hay luz, hay claridad. En el monte de Jehová no hay oscuridad. ¿Cuántos saben que Él habita en luz inaccesible? ¿Cuántos saben que Él es el Rey de la luz? ¿Cuántos saben que hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo? Abajo, mi hermano, abajo hay oscuridad, pero arriba está la luz. Arriba alumbra el Señor, arriba está el Señor para manifestarse en el monte. Aleluya, mira acá. Primera de Reyes 19:11. El contexto es Elías escapando. Elías estaba extraviado. Elías estaba deprimido. ¿Cuántos se han deprimido últimamente? ¿Cuántos se han deprimido últimamente? Anda al monte. Hoy día vamos a aprender qué significa ir al monte y todo lo que hay en el monte de Jehová. Cuando tú estés depresivo, deprimido, angustiado, desesperado, sin respuestas, Dios está en el monte. Y Dios está dispuesto a hablar en el monte. Aleluya. Mire lo que le dice Jehová a Elías, al profeta Elías, el ungido de Jehová. El profeta también se confundió, porque los pastores también nos confundimos. También tomamos malas decisiones también.
Pero viva Jehová, bendito sea el nombre del Señor, que hay respuesta en el monte del Señor. Hay instrucciones que hacer en el monte del Señor. Cuando no sepamos qué hacer, la clave es ir al monte de Dios. Aleluya. ¿Qué le dice Jehová? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, la manifestación del monte, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, ¿a cuánto le gustan los terremotos? Y tras el terremoto un fuego. Otra vez el fuego, vean. El monte que subió aquí Elías es el monte Oreb, porque en el monte Oreb hay fuego. En el monte Oreb está Dios. Cuando se te apaga el fuego, sube al monte, porque se te va a prender el fuego. Cuando estés apagado, no hay adoración, no hay oraciones, sube al monte de Jehová. Dios enciende el fuego, mi hermano. Dice que Él es fuego consumidor. ¿Qué le pasó a los amigos de Daniel que estaban ¿dónde? En el horno de fuego. ¿Y quién estaba dentro del fuego? ¿Estaba el Señor allí? Siempre que hay fuego, Dios está presente. Gloria a Dios. Y tras el fuego, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, atención, un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Jehová no estaba en el terremoto? ¿Por qué Jehová no estaba en el viento? ¿Por qué Jehová no estaba en el fuego? Porque Elías no necesitaba eso. Porque Elías estaba mal. Él quería morirse. Se le habían acabado las fuerzas a Elías. Pero Elías no necesitaba fuego ni terremoto. Él necesitaba que Dios le hablara con calma y paz. Habla Jehová. Escúchame. En el monte de Dios, Dios sabe cómo ministrar tu vida. Él sabe lo que tú necesitas. Yo me voy a equivocar. Si te doy un consejo, puede que me equivoque porque soy un ser humano. Dios sabe ministrar en el monte. Tal vez un día me vas a pillar cruzado, me vas a pedir un consejo y te voy a retar, no sé. Tal vez ese día me levanté con el pie izquierdo, pero quiero decirte que Dios nunca se equivoca. Él siempre nos ministra como hay que ministrar. Escúchame esto, mi hermano. Escúchalo bien. Elías no se fue a la playa, no se fue al campo, no se fue al río. Elías fue al lugar donde Dios habita. Si Elías estaba mal, dijo: ¿por qué mejor no voy a la playa, a tirarme unos piqueros? Mejor voy al Caribe, que con un viaje esto se me pasa. ¿Cuánto han pensado así alguna vez? Lo que a mí me hace falta es un viaje. Lo que a mí me hace falta son vacaciones. Quiero ir a un viaje, no sé, al Caribe, a Brasil, Colombia. ¿Dónde, hermano? Al sur, al norte, no, muy feo. ¿A dónde se fue Elías? Elías se fue a encontrar con Dios, porque Dios le iba a dar la administración que iba a necesitar. No se fue a la playa, no se fue al río. No se fue Elías, no fue a buscar las cosas humanas, terrenales, para saciar su problema. Las cosas espirituales se sacian con cosas espirituales. Cuando tu necesidad sea espiritual, ve al Dios que es Dios espíritu. Mi hermano, habita el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tu necesidad sea espiritual, ve al Dios espiritual, ve al Dios invisible. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, mi hermano? ¿Dónde está Dios? En el monte. ¿Dónde se le manifestó Dios a Elías? En el monte. El que ha conocido al Señor lo va a buscar al monte.
en el monte Dios se manifiesta. Póneme el verso 13, por favor. Ahí dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Escuche esto, mi hermano. ¿Cuántas veces queremos que quienes nos rodean sepan qué cosa nos pasa? Ojalá mi esposo supiera lo que me pasa. Ojalá mi mamá supiera lo que me está pasando. Ojalá el pastor supiera. Ojalá Dios le revelara al pastor lo que a mí me está pasando. Mi hermano, a veces llegará momentos en nuestra vida donde nadie sabrá aquello que estamos pasando. Nadie lo sabrá. Tal vez tú te has guardado las cosas. Tal vez tú vives cosas que solamente tú conoces. Pero quiero decirte que el que lo sabe todo es el Señor. Puede que mi hermano, Dios me puede decir muchas cosas a mí, pero no me las dice todas. Ni al pastor tampoco. Ni a nadie. No importa si los demás no saben tu problema, Teresa. No importa. Él lo sabe. Sube al monte porque Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Qué importante es esto. En el monte está la administración que tú necesitas. En el monte de Jehová. Cuando tú tengas una necesidad que no se la quieras contar a nadie. ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Tengo un problema que no se lo quiero contar a nadie. Sube al monte y Dios te dirá lo que tienes que hacer. Aquí está la clave entonces. Pero ¿qué significa ir al monte? Ahora lo vamos a ver. Ya tú sabes lo que hay en el monte. Pero ahora vamos a ver qué significa estar en el monte. Es muy fácil. Ezequiel 28. Cuando estés desesperado, desesperada, hay que ir al monte. ¿Sabes qué? Elías lo perseguían para matarlo. Jezabel le dice: yo te voy a llevar la cabeza. Te voy a separar la cabeza del cuerpo. Le dice Jezabel. Y Elías, temeroso, huyó. Pero huyó a encontrarse con Dios. La única vez que tú escapas, que no eres un cobarde, es cuando tú escapas a la presencia del Señor. Te lo repito, la única vez que tú no eres cobarde es cuando escapas al monte de Dios. Si tienes miedo, sube al monte del Señor. Si estás confundido, ve al monte de Dios. Ezequiel 28:14. Aquí vamos a ver qué significa subir al monte de Dios. Y es muy fácil. El contexto es: Ezequiel profetiza al rey de Tiro. Y el rey de Tiro era un rey pagano. Y este rey tenía la figura parecida a la de Satanás, a la del diablo. Tenía el mismo espíritu el rey de Tiro. Mire lo que dice Ezequiel acá, hablando al rey de Tiro, pero proféticamente se refiere a Satanás, el diablo. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Hasta ahí solamente. El 14 solamente. ¿Dónde estaba el cachú? ¿Dónde? En el santo monte de Dios. Yo quiero decirte hoy día qué significa subir al monte. Ese monte de Dios ahí es la presencia de Dios. El diablo no habitaba sino en la presencia de Dios en el cielo. Ese es el monte de Dios. El monte de Dios representa la altura. El monte de Dios representa lo espiritual. El monte de Dios representa los lugares celestiales. Eso representa el monte de Dios. Subir al monte de Dios, mi hermano, significa andar en el Espíritu. ¿Sabes por qué a veces no escuchamos a Dios? Porque andamos en la carne, andamos en el valle, no andamos en el Espíritu.
¿Sabe por qué a veces tomamos malas decisiones? Porque andamos en la carne, no andamos en el espíritu. No estamos en el monte, porque en el monte Dios siempre habla. En el monte Dios se manifiesta. Ahora sí, yo quiero subir al monte. ¿Qué hacía el diablo antes de ser diablo? Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego. Te paseabas. Otra vez el fuego. Vean que el fuego es típico del monte. El fuego representa la vida. ¿Qué cosa? El fuego representa la vida. Mi hermano, cuando se te acabe la vida de Dios, ve a pedirle a Dios que te dé fuego para que tú tengas vida espiritual. Yo he visto que muchos de repente se les apaga el fuego por diferentes circunstancias. José, nunca permita que se te apague el fuego de Dios en tu vida. Sube al monte de Dios y Él va a encender el fuego en tu vida. Tú, hombre de Dios, aviva el don del fuego que Dios puso en tu vida. Avívalo, mi hermano, avívalo en el nombre de Jesús. Que nada apague el fuego que Dios puso en tu corazón. Que los ríos ni las lluvias apaguen el fuego del amor. Que nunca se marchite tu fuego, mi hermana, nunca. Él habitaba en medio de las piedras de fuego. Escúchame esto. Estar en el monte de Dios es estar en su presencia, es estar al lado de Él. Subir al monte significa estar al lado de Él. Yo quiero estar al lado de Él. Yo quiero estar al lado de Él. No quiero estar al lado de Abraham. No quiero estar al lado de Moisés. Yo quiero estar al lado de Él. A su lado quiero estar. Eso significa, mi hermano, subir al monte. Significa ir a estar con Él. ¿Recuerdan cuando Marta lo recibió en su casa? Marta estaba en la carne, pero María estaba en el monte. Porque estar al lado de Él significa estar en el monte de Dios. María estaba a los pies. Humanamente, visiblemente estaba a los pies, pero espiritualmente estaba en el monte de Dios. María estaba arriba en lo alto, en las alturas, escuchando la palabra del Señor. María estaba siendo ministrada por Dios. María estaba recibiendo del Espíritu Santo. María estaba recibiendo de parte de Dios allí la bendición para ese día. María estaba en el cielo con Dios. Y Marta le dice al Señor: Señor, baja a María del monte y llévala aquí al valle a la carne. No, le dice el Señor, no la voy a sacar del monte. Anda al monte de Dios a encontrarte con Él. Que no hay nada más hermoso que estar con nuestro Señor. No hay nada más hermoso en la vida que estar al lado de Él. Y eso María lo sabía. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: muévete de aquí y allá. Mi hermano, si tú tuvieras fe, el monte que es Dios llegaría hasta tu casa. ¿Cuántos saben que el monte es Dios? El monte representa a Dios, la grandeza de Dios. Y cuando tú oras con fe, cuando tú buscas a Dios, el monte va a ti. Aleluya. ¿Cuántos quieren subir hoy día al monte de Dios? Vamos a encontrarnos arriba con Dios. Arriba está la manifestación de Dios para tu vida. Arriba está la presencia de Dios. Aleluya. ¿Y cómo subimos al monte? Escucha, ¿cómo subimos al monte? Dejando todo pecado, dejando a un lado las cosas de la carne. Subir al monte es nuestro propio esfuerzo para ir donde Dios. ¿Sabes cómo tú subes al monte? Esforzándote. Pastor, óreme y lléveme usted al APA, a la presencia. No, mi hermano, tienes que esforzarte tú. Pastor, venga y que sienta la presencia. Amén. Pero tú también puedes orar si servimos al mismo Señor. Escúchame, Moisés era un anciano, pero nunca llevó a sus espaldas a Josué, nunca. Y el joven Josué, ¿sabe lo que dice así? Y el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Ahí estaba Josué, en el monte de Dios. Todos los que se esfuerzan son capaces de subir el monte. Porque ¿qué representa el monte, mi hermano? El monte representa el trayecto de su vida, el trayecto en el que tú caminas. ¿Cuántos alguna vez han subido algún cerro?
Yo cuando era niño lo hacía. Ahora ya en mi mente. Ahora para el verano yo veo que algunos suben el Cerro La Campana y el otro día pasamos. Yo dije, subir esa cuestión. No es lo mío, dije yo, no. No, y es grande, yo veo, grande. Pero ¿qué implica subir un cerro? ¿Qué implica subir un monte? Esfuerzo, esforzarte, transpirar, pagar el precio. Mi hermano, subir al monte, subir donde está Dios implica pagar el precio de tu esfuerzo, de negarte a tu vida, de dejar las cosas de la carne a un lado y empezar a buscar la presencia de Dios. Eso es subir al monte. ¿Quieres que yo te lleve al monte? No, mi hermano, no te voy a llevar. Sube tú solito, empieza a doblar tus rodillas y vamos a ir al monte. ¿Cuántos usan las que tienen aquí? Hay que empezar a usarlas de vez en cuando. Subir al monte, mi hermano, es abrir la Biblia y empezar a leer las escrituras. Eso es subir al monte. Todo lo de Dios, escúchame, todo lo de Dios es gratis, pero implica esfuerzo. Te lo repito, todo lo de Dios es gratis, pero implica esfuerzo personal. Mira que te mando que te esfuerces. Todo lo de Dios es gratuito. Dice el Señor en Apocalipsis 22, el que tenga sed, venga a beber del agua gratuitamente. Gratis, sin dinero y sin precio. Venga a comprar. Pero esfuérzate. Ven. ¿Cómo decía la alabanza? Ven, es hora de adorarlo. Ven al monte, es hora de adorarlo. Eso significa subir al monte. Significa que yo pago el precio por estar con Él. ¿Qué es lo que hizo María? María dejó de un lado las cosas de la carne. Pero Marta, ¿qué pasó con Marta? Estaba afanada, preocupada por las cosas de la carne. No subió al monte. En el monte del Señor están las instrucciones, está la palabra, está el propósito. Arriba en el monte está la manifestación de Dios. Arriba en el monte están las experiencias con Dios. Arriba en el monte está el fuego de Dios esperando para llenar tu vida. Arriba en el monte, mi hermano. Aunque Elías se cansó, ¿recuerdan cuando Elías se cansó y se puso a dormir en el trayecto? Dice que se sentó bajo un enebro y empezó a dormir. Aunque Elías se cansó en el camino al monte, Dios le envió un ángel para fortalecerlo en el camino. Cuando tú te estás esforzando por ir al monte, Dios te ayuda. Cuando te estás esforzando por ir al monte, lo que estás haciendo tú, te estás esforzando, Dios te va a mandar un ángel, Dios te va a mandar un mensajero para que tú subas al monte si llegues a Dios. Él es el ángel para tu vida. Él te está llevando a Dios. Levántate porque largo camino te resta y te vas a encontrar con Dios en el monte. ¡Aleluya! Cuando Dios ve que tú te estás esforzando por subir al monte, Él va a enviar un ángel, una bendición sobrenatural para estimularte para que llegues a Él. No vas a ir solo, mi hermano. Él te ayuda. ¿Cuántos saben que Él es nuestro ayudador? Él es nuestro sostenedor. Él sabe que nos cuesta. Él sabe que somos cabezas duras a veces. Él sabe que nos cuesta. Él sabe. Pero gloria a Dios que Él nos ayuda, que no nos deja solos. No es que Dios sea un instructor pesado, estricto. Vamos tú solo. No, Él te ayuda. Porque Dios les ayuda a los que se esfuerzan. Repito, Dios ayuda a los que se esfuerzan. Dios no ayuda a los que no se esfuerzan. No. Si Dios ve que tú no te estás esforzando por subir al monte, Él no te va a ayudar. Él no te va a enviar ningún ángel. Él no te va a enviar nada. No, mi hermano. Cuando tú te esfuerzas por subir al monte, aunque te canses, Él te va a dar ayuda. Él te va a fortalecer en ese camino. Aunque te debilites y digas ya no quiero más, mátame como dijo Elías, llévame la vida. Pero allí se le manifestó la bendición de Dios a Elías. Aún en el cansancio, aún en el sueño, Él nos va a fortalecer, mi hermano. Aún en la debilidad, Él nos va a fortalecer. Porque Dios sabe los que se esfuerzan. Aleluya, Él los conoce. Hay veces que es difícil llegar al monte, pero Dios verá tu esfuerzo y te fortalecerá a través de otro para que llegues. Ahora te la voy a decir al revés. Escúchalo bien. Cuando tú veas que otro está subiendo al monte, ve y anímalo para que se encuentre con el Señor. No solamente esperes que te venga la ayuda a ti,
que me ayuden. Que me ayuden, sí, Dios te va a ayudar. Pero cuando tú veas que otro está subiendo al monte, ve y estimula a tu hermano para que suba a encontrarse con Dios. Qué importante es tener personas que nos estimulan, personas que nos enseñan, personas que nos llevan a Dios, personas que nos encuentran con Él. ¿Recuerdan lo que hizo Andrés con Pedro? Andrés era el hermano de Pedro. Pedro estaba en las redes, pero Andrés oyó hablar de Jesús y fue a buscar a su hermano y lo llevó al monte de Dios a encontrarse con Jesús. Qué importante es tener esas personas en nuestra vida que nos acercan a Dios, que nos hablan palabra de Dios, que nos estimulan, que oran por nosotros. Tú debes ser una persona para el que está a tu lado. Dile al que está a tu lado: si me canso, empújame al propósito de Dios. Dígaselo: si me canso, empújame y motívame al propósito de Dios. Mi hermano, cuando tú me veas decaído, ven y ora por mí porque lo necesito. Tú vas a ser el ángel de Dios para mi vida. Yo soy el ángel de Dios para tu vida también, los unos a los otros, porque arriba todos nos vamos a encontrar con Él. Aleluya. Yo quiero subir al monte. Cuando veas que tu hermano se está acercando a Dios y se está esforzando, está pagando el precio, Dios empieza a mirar inmediatamente. Manda ángeles, manda personas para que te encuentres con Él. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Tú debes ser el ángel enviado por Dios para fortalecer al caído. Tú debes ser. Ahora vamos a ver la última, mi hermano. Vamos a ver la última parte, y es aquí donde yo quería llegar realmente. Todo lo anterior ha sido una introducción, ha sido una base. Esto es realmente lo que Dios nos quiere decir hoy día. Lucas 9, por favor. Yo sé que el Señor ya nos ha ministrado, pero todavía queda lo mejor. Esto es lo que ocurre en el monte de Dios. Lucas 9, 28. Me gustó esa alabanza: vamos a la casa de Dios. La vamos a cambiar el nombre: vamos al monte de Dios. En el monte de Dios. Sería bueno. Vamos allá. Lucas 9, 28. El contexto es: Jesús va a un monte llamado, por así decirlo, el monte de la transfiguración. Aunque ese nombre se lo dio las sociedades bíblicas, las empresas que hacen las Biblias, pero ese nombre que se le dio, porque quizás tiene otro nombre. Yo le quiero poner el monte de Dios. Vamos allá. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó Jesús, hablando de Jesús, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió ¿a dónde? Al monte. ¿A qué? A orar. En el monte, ¿recuerdan cómo Dios llamó a Moisés? Y Dios empezó a hablar con Moisés y Dios hablaba con voz tronante, ¿recuerdan? En el monte nos comunicamos con Dios. En el monte Dios habla con nosotros y nosotros con Él. Eso es lo primero que vemos aquí. Verso 28 dice: el Señor tomó a sus discípulos íntimos para llevarlos al monte. No fue Bartolomé, no fue Tomás, no fue Jacobo hijo de Alfeo, no. Fue Pedro, Juan, Jacobo. Diga conmigo: los discípulos íntimos. Dígalo, los discípulos íntimos. Aquí los discípulos, escuchen mi hermano, no subieron al monte. Él los llevó al monte. Cambia el asunto. Cuando tú eres un discípulo íntimo, Él mismo te lleva al monte. Cuando tú eres un discípulo que paga el precio, Dios dice: yo te llevo al monte. Yo te tomo y te llevo al monte. El discípulo, el que es discípulo y es un discípulo íntimo, de intimidad, Dios lo lleva al monte Él mismo. Él te traslada al monte. Si tú no eres un discípulo, no vas a ir al monte, mi hermano. Mucha gente vive la vida cristiana sin ser discípulo. No. El Señor nos llevó aquí a Marta o a María.
que eran personas importantes para él. No, él llevó a la gente del propósito al monte. Qué importante es, mi hermano. El monte aquí representa la intimidad con Dios. Subir al monte de Dios es ir a la intimidad con Dios. Lo repito, ir al monte de Dios es ir a la intimidad con Dios. Dios te dice hoy día, mi hermano, yo te digo en el nombre del Señor Jesús, que tienes que ir al monte, ir a la intimidad con Dios. ¿Lo escuchaste? Te lo repito fuertemente. Si no lo escuchaste, te lo vuelvo a repetir. Dios te está diciendo, hay que ir a la intimidad con Él. Así son los discípulos. Dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Arriba en el monte aprendemos a orar con Dios. ¿Cuánta gente aquí no sabe orar todavía? Cuando tú subes al monte, aprendes a orar, aprendes a adorar, aprendes a servir, aprendes a tener comunión con Dios. Los que suben al monte aprenden las cosas espirituales. ¿Cuántos saben que orar es un asunto espiritual? Es un ejercicio espiritual. Giovanni, Dios te dice hoy día, sube al monte a la presencia de Dios a través de la oración. Porque en el monte aprendemos a orar con Dios, a orar con el Padre. Como dice Mateo capítulo 6, ora a tu Padre que está en los secretos. Tu Padre que está en el monte. El monte representa el secreto, la intimidad. Ora a tu Padre que está en los secretos. Y Él te contestará en público. Él te responderá. Mi hermano, en la intimidad aprendemos a ministrar. ¿Estás escuchando? Oye, palabra de Dios hoy día, mi hermano. En la intimidad aprendemos a ministrar. Cuando tú no sepas ministrar lo espiritual, ve la intimidad que ahí Él te va a enseñar. Te lo digo por testimonio personal. Yo no aprendí viendo a ministrar la adoración a nadie. Fui a la intimidad a decirle que me enseñara cómo hacerlo. Le dije, no sé cómo se hace este asunto. Marco Will está muy lejos, no puedo conversar con él. Le escribo WhatsApp, no me lo contesta. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre sí contesta? En la intimidad Él te va a enseñar a ministrar. Él te va a enseñar a orar. Él te va a empezar a enseñar a adorar. Todo lo que tú necesitas, en la intimidad Él te lo enseña. Él es el mejor de los ministradores. Cuando tú no sepas ministrar nada, dile a Él que te diga. Te pongo un ejemplo, mi hermano. Yo hace un tiempo atrás, yo cuando tenía que entregar mensajes, yo organizaba según la homilética. Yo mismo también tengo un estudio acerca de hablar en público. Y es muy parecido a la homilética. Y un día estaba haciendo el mensaje, estaba haciendo la introducción, estaba haciendo todo, buscando el versículo. Y mientras que estoy en la introducción, Dios me dice, aplica ese versículo inmediatamente. Yo le dije, pero Señor, si la aplicación viene después, todavía tenemos que describir, poner las bases. Me dijo, no, aplícame eso inmediatamente. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque el mensaje es mío. Me dijo el Señor, ¿de quién es el cielo? Tuyo, Señor. ¿De quién es la tierra? Tuyo, Señor. ¿De quién es el aire que respiras? Tuyo, Señor. ¿Y por qué quieres predicar a tu manera? Si el mensaje es mío. Claro. Desde ahora en adelante yo predico y ordeno el asunto como Él me lo pide. Porque Él me dice cómo tengo que predicar. Y si me dice que apliquen en la introducción, aplico la introducción. No me importa. Porque así va a funcionar. Como Él me lo dice, así va a funcionar. En la intimidad aprendemos a ministrar las cosas espirituales. En la intimidad, en la intimidad. Si dejamos la intimidad, no vamos a saber cómo hacer las cosas. Vamos a cometer errores. Y a veces es bueno que cometamos errores para que veamos cómo no hay que hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor hoy día, mi hermano? Escucha palabra de Dios hoy día. Sigamos avanzando, Maquita, volvamos verso 29. Se me acaba el tiempo. Entre tanto que oraba, ¿quién estaba orando? Jesús.
Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Escúchame, mi hermano, en el monte de Dios hay transformación para nuestra vida espiritual. Sube al monte de Dios y tu vida va a empezar a ser transformada. No vas a ser la misma ni el mismo cuando subas al monte de Dios. Cuando vayas a la intimidad con Él y estés con Él en el secreto, no vas a ser el mismo ni la misma. Vas a cambiar. ¿Qué pasó con la apariencia de Jesús? Su rostro resplandeció. Mi hermano, si quieres que tu rostro resplandezca, sube al monte de Dios. ¿Quieres resplandecer? Sube al monte de Dios. ¿Qué pasó con la vestidura de Jesús? Resplandeció. La vestidura representa, mi hermano, la unción, representa la autoridad. Tu autoridad espiritual va a resplandecer cuando subas al monte de Dios. No hay que esforzarse humanamente, solamente subir al monte y Dios te hace resplandecer. Aleluya. ¿Cuántos quieren resplandecer, mi hermano, con la luz de la gloria de Cristo? Suba al monte, hermano Víctor, allá está Dios, lo va a hacer, él le va a dar un mejor rostro, Él le va a dar una mejor vestimenta, una vestimenta celestial. Él nos transformará en el monte. Aleluya. Escucha esto. Cuando subes al monte, Dios te comenzará a distinguir. Esto representa distinción. Sales de la multitud. Eres un discípulo íntimo ahora. En el monte arriba Dios te distingue. No. Ilumina inmediatamente porque vino de estar con Dios en el monte. Verso 30, nos vamos a apurar. Vamos a leer 30 y 31. Dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron también rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Atención, cuando subes al monte de Dios, verás a quienes han estado en el mismo monte pagando el precio. ¿A quién citamos anteriormente? A Moisés y a Elías. Los mismos otra vez estaban en el monte. Cuando tú subes al monte, vas a ver a los que han pagado el precio en el monte, mi hermano. ¿Qué tenían estos dos que estaban ahí? Tenían apariencia de gloria. Cuando tú subes al monte, Dios te da gloria, mi hermano. Qué importante. Moisés y Elías eran los hombres del monte. Todo hicieron en los montes, todo. Cuando tú subes al monte, mi hermano, eres una persona trascendente espiritual. Gloria a Dios por la palabra de hoy día. ¿Quieres dejar de ser un nene espiritual? Sube al monte de Dios, María. No te quedes, sube a estar con Él en el secreto. Es el mejor lugar para estar. Aleluya. Arriba en el monte verás al Señor. Escúchame. Arriba en el monte verás la gloria del Señor. Y verás que ser un discípulo íntimo te llevará a un nivel mayor. Porque estar con Moisés y Elías significa estar en un lugar mayor. Moisés y Elías representan a los hombres importantes. En otras palabras, Pedro, Juan y Jacobo al mismo lugar que Moisés y Elías. Lo mismo. Estaban en el mismo lugar con el mismo Señor. ¿Cuántos quieren subir de nivel espiritual? Aumentas tu capacidad espiritual cuando subes al monte. Allí en el monte, Dios te aumenta tu nivel espiritual. Después ya no hay que orar tanto, sino orar con autoridad. ¿Cuántos quieren eso? Después no hay que predicar tanto con tantas cosas, sino predicar en el espíritu, predicar en el monte. ¿Qué pasó con Jesús cuando empezó a predicar en Mateo capítulo 5? ¿Sabe lo que dice? Que Jesús subió al monte y empezó a predicar. Así dice. Empezó a predicar en el monte. Porque desde el monte se hacen todas las cosas. Gloria a Dios. Moisés y Elías fueron personas trascendentes en el propósito. Lo mismo fue Pedro, Juan y Jacobo. Fueron siervos trascendentes. ¿Quieres ser alguien importante? Sube al monte como discípulo íntimo. Ve a la presencia del Señor, mi hermano. ¿Quieres ser importante? ¿Quieres que Dios te use? ¿Que Dios te dé gracia y dones? Sube al monte. Ahí está. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Cómo estaba Elías? Cansado. Vean que en el monte nos cansamos. En el monte nos da sueño. No, Señor, ya no quiero más este asunto. Pone a otro mejor.
Estaban rendidos de sueño, cansados, mas permaneciendo despiertos, se esforzaron. Dile al que está a tu lado, se esforzaron. Dile, se esforzaron. Hernán, se esforzaron. Estaban cansados. Quizás han caminado todo el día porque antes no existía el Uber. Antes no existía el auto. Antes había que ir a pie. Antes que había que ir a pie. Y los que tenían dinero compraban animales, andaban en animales. Estaban cansados, pero ahí en el monte estaban permaneciendo despiertos para ver la gloria del Señor. Hasta que Dios actúe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, más permaneciendo despiertos, que vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Gloria a Dios. Que no te venza tu carne. Permanece despierto, no te deslices. Permanece en la presencia del Señor. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y esto me llamó la atención. Aquí Pedro reveló que no cachaba una. Pedro reveló que no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero escúchame esto. Dios no llama a los más capos, ni a los más inteligentes, ni a los que hablan inteligencia, ni a los más estudiosos, ni a los más ungidos. No, Él llama a la gente dispuesta. Pedro era un don nadie, pero ahí estaba viendo la gloria del Señor. No hace falta ser grande en Dios, ni tener grandes cualidades, sino simplemente querer estar con Él y quedarte despierto hasta que la gloria de Dios se revele. Pero no entendía nada. Dice, habló lo que no sabía, como Job. No tengo idea de lo que estoy hablando. Cosas demasiado sublimes para mí. Y aquí el Señor le reveló a Pedro que estando en el monte, que los que suben al monte no suben los más capaces, ni los más ungidos, ni los más estudiosos, ni los que tienen más dinero, ni los que tienen más títulos, sino aquellos que quieren servirlo a Él. Ellos suben al monte y ven la gloria del Señor. Eso revela la vida de Pedro. Al monte van los discípulos íntimos. Eso es lo que tenía Pedro, que era discípulo. Eso lo llevó al monte. No tenía conocimiento Pedro, ni hablaba quizás muy bien. Le cortaba la oreja a los soldados, hacía cosas fuera de lugar. Su suegra se enfermaba, traía problemas al Señor. No sé, cuente usted las cosas que hacía Pedro. Pero igual lo llevó al Señor, a Pedro al monte, igual lo llevó. Escúchame, mi hermano. Tu inmadurez y tu incapacidad no es excusa para servir al Señor. Que yo no sé. Que yo no. Es que yo no. Eso no es excusa, porque el mismo Moisés no sabía ni hablar. Estoy tardo de lengua. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? ¿Quién hizo el sordo? ¿Quién hizo? Yo lo hice. Yo te capacito. Porque, mi hermano, la obra de Dios no se hace con tu incapacidad, se hace con la gloria del Señor, con la unción de Dios, con la gracia de Dios que Él te da en el monte. Nunca se hace con tu debilidad ni tu incapacidad. Gloria a Dios. 34. Mientras él decía esto, el mismo Pedro, vino una nube que los cubrió y tuvieron gran temor al entrar en la nube. Cuando subimos al monte, viene la nube de Dios, viene la cobertura del Señor sobre nosotros. ¿Se acuerdan que hace como un mes atrás se nos habló acerca de la cobertura, como 2 meses atrás más o menos? Arriba en el monte está la protección de Dios, está la mano del Señor y está la cobertura de Dios para tu vida. Cuando vean que te vienen muchos males es porque estás abajo en el monte. Arriba en el monte está la nube de la presencia del Señor. Está la nube de su gloria, la nube de su cobertura que desciende, mi hermano. Todos los que suben al monte tienen la cobertura de Dios sobre su vida. Los que no suben no se quedan sin protección.
¿Quieres cobijarte bajo su nube? Sube al monte. Arriba está la nube de su presencia. ¿Cuántos quieren ir a la nube de su presencia? ¿Cuántos tienen deseo de su presencia? Yo quiero subir a estar con Dios. Aleluya. Verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Arriba en el monte aprendemos, escúchame mi hermano, aprendemos a reconocer la voz de Dios. ¿Qué pasó en el monte? Se escuchó la voz de Dios. Cuando tengas confusión si Dios te habló o no, sube al monte más seguido. Ahí Dios va a empezar a hablar a tu vida. Y vas a empezar a reconocer cuando Él te habla. Esto me lo dijo Dios. Para que no tengas dudas de que Él te habló, permanece en el monte hasta que Dios te empiece a hablar y ministrar en el monte. Ahí se escuchó la voz de Dios, la voz del Padre que decía: este es mi hijo amado. Verso 36. Si hace tiempo Dios no te habla, sube al monte. Si Dios no te ha hablado, sube al monte. 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron a nadie nada, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta es la última aplicación de este texto. Escúchame, y esto es lo más importante del monte. De todo lo que yo te he dicho, de todo lo que tú has escuchado hasta este minuto, esto es lo más importante. Mira, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ahí está. Escúchalo atentamente en el nombre del Señor. Lo más importante de subir al monte es solamente ver al Señor. ¿A quién vieron ellos? Solo a Jesús. En el monte no hay que ir a ver a Moisés. En el monte no se ve a Elías. En el monte hay que solamente mirarlo a Él y a nadie más. El Señor hizo desaparecer a Moisés y Elías de ahí, para que ellos vieran solamente a Jesús. Yo te digo hoy día, mi hermano, en el monte aprendemos a mirar solamente al Señor. No mires a tu papá, no mires a tu mamá, no mires a tus hermanos, no mires nada, solamente mira al Señor. ¿No lo escuchaste bien? Te lo repito una vez más. En el monte solamente hay que mirar al Señor. ¿Por qué te lo estoy diciendo de esta manera? Es porque a veces repartimos la vista a cualquier otra cosa, a cualquier otro asunto. En el monte, mi hermano, aprendemos solamente a adorar y a mirar y poner nuestros ojos en Jesús y en nadie más. Dentro de todas las cosas que pasan en el monte, una sola cosa es la más importante: mirar solamente al Señor. En el monte de Dios todos los demás pierden importancia. El único importante es el Señor. El único importante es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a llevar al monte. Él te va a llevar al discipulado. Porque en el discipulado está el Señor. Discipulado, no, ya estoy cansado ya de los discipulados. El pastor hizo muchos discipulados este año. Hay que subir mucho al monte, ya estoy cansado. Que el verano no hayan tantos discipulados. No. Escúchame. Cuando Él hace este tipo de cosas, cuando Él te aparta y te toma al monte, es para que lo aprendas a mirar a Él. Para eso lo hace. Cuando tenías un compromiso, pero por causa del discipulado, Él te dice: déjalo, anda al monte. ¿Ustedes creen que Pedro, Juan y Jacobo no tenían asuntos de la vida? Claro. Si no eran extraterrestres, eran seres humanos que tenían familia. Pero escúchame, cuando el Señor te toma y te dice: ven al monte, ven a estar conmigo.
El Señor me ha ministrado esta semana y me dijo: yo estoy prescindiendo de algunos. Me dijo: no quiero, pero voy a pasar de algunos. No quieren venir al monte. Así me dijo el Señor: hay muchos que no quieren venir al monte. Me dijo: pero yo voy a tomar al monte, los voy a llevar al monte a ver mi gloria. A los que tengan deseo de mí, ellos van a ver mi gloria, mi presencia. Póngase en pie. ¿Usted entendió el mensaje, mi hermano? ¿Lo entendió? Escuche esto. Que nunca más se te olvide esto. Atención. Kaylee, escucha lo que Dios te dice en este día. No importa si en el monte no vimos a Moisés. No importa si no vimos a Elías. No importa si no se apareció un ángel. No importa si en el monte no pasó nada de lo que pensábamos. Lo importante es que está el Señor en el monte. A veces cuando vamos a orar: ahora, Señor, va a pasar algo. Ahora viene, Señor. Ahora sí, Señor. Ahora viene. Ahora va a pasar. Ahora sí. Escúchame. Las experiencias con Dios las manda cuando Él quiere. Tú permaneces en el monte. Es que cuando estamos en el monte y vemos que no pasó nada con el Señor, ya me voy de aquí. No pasó nada. No pasó nada con Dios. Él parece que como que le habla una muralla y Dios no escucha. Él no es así. Él te quiere ver a que permanezcas con tus ojos abiertos. ¿Cómo estaban los discípulos? Muertos de sueño, pero permanecían despiertos. Eso es lo que Dios quiere. No te duermas de tu cansancio, ni de tu agobio, ni de tu desesperanza. Espérate que Dios va a contestar. Cuando permaneces en el monte, vemos la gloria del Señor. No importa si no pasó nada de lo que pensaste. Y no importa si fuiste a orar y Él te contestó otra cosa. No importa. No importa si llevas orando 20 veces por lo mismo y te contesta y te dice otra cosa. No importa. Permanece en el monte. ¿Cuántos quieren subir al monte de Jehová en este tiempo? Te lo digo, mi hermano. El Señor me ha hablado y me está diciendo, me ha dicho que va a pasar de algunos que no quieren subir al monte, que dicen: estamos cansados. Pero Él va a tomar a algunos, a los que se esfuerzan, a los que desean, y los va a llevar a su monte, los va a llevar a su intimidad. En el mismo lugar donde el querubín protector se paseaba, allí también Dios te va a llevar. Y vamos a aumentar de nivel espiritual. Connie, yo ayer escuché de casualidad lo que tú pediste. Que quieres empezar a buscar al Señor. Síguete esforzando y vas a ver la gloria del Señor. Para orar no hay que ir a las 3 de la tarde o a las 6 de la mañana. Él contesta a la hora que sea. Para Él no hay noche ni día. Para nosotros sí. Cuando tú apartas un tiempo con Él, en la hora que sea, hasta en la ducha Dios habla. Cuando quieres apartarte para Él, allí Él te va a visitar. Dios le dijo a Pedro: sube a la azotea porque voy a hablar contigo. Hechos capítulo 10. Sube, léelo. Hechos 10. Y Pedro subió a la azotea de una casa de Simón Curtidor. Y Simón Curtidor, ¿sabes lo que es un Simón el Curtidor? Era un hombre que trabajaba con las pieles de los animales. Allí estaba Pedro orando. Imagínense el olor. Y ahí Pedro orando. Pero allí se le manifestó Dios. Siempre que buscamos a Dios, indistintamente del lugar, de la hora, Dios está presto para escuchar tu oración y para responder tus oraciones. Sube al monte de Jehová y te vas a encontrar con el Señor. Ahora cierra tus ojos y si puedes levantar tus manos, levántalas, mi hermano, y haz un compromiso con el Señor y dile al Señor: desde ahora en adelante yo voy a empezar a subir al monte y me voy a esforzar por esto. Oh, mi hermano, yo siento que el Señor quiere manifestarse a tu vida y quiere darte la respuesta que tú necesitas, que andas buscando. Dios está dispuesto a darte, porque Él sabe tu necesidad, así como supo la necesidad de Elías. El Señor también conoce así tus necesidades, tus ruegos, tus pensamientos, tus anhelos profundos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Oh, mi hermano, haga esa oración delante del Señor hoy día. Gloria a Dios.